Después de 6 años de matrimonio con Daniel, por fin se dio cuenta de que no me quería. Solté un enorme suspiro de alivio. Por fin, mi misión como personaje secundario estaba a punto de terminar. Daniel me entregó una tarjeta bancaria con una cantidad de 8 cifras como manutención para el niño. Mi hijo parecía afectado. Yo también quiero ir a buscar a Laura. Volví a suspirar aliviada. Genial. Ya no tendría que criar al niño tampoco. El sistema también suspiró con alivio. Anfitriona, ya puedes pasar a tu siguiente objetivo. Cuando sus frías palabras resonaron, puse en marcha mi actuación. Las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos. Daniel, hemos estado juntos tantos años. Tenemos un hijo en común. ¿Cómo puedes ser tan indiferente? Empecé a llorar de forma exagerada. El hombre bajó la mirada. Después de un momento, extendió la mano y me limpió las lágrimas del rostro. Luego dejó una tarjeta bancaria en la palma de mi mano. La manutención del niño, dijo con tono tranquilo. Me cubrí la cara con una mano fingiendo llorar mientras con la otra sujetaba la tarjeta. Él se dio la vuelta para marcharse. A través de mis lágrimas observé cómo su alta figura se alejaba y de repente lo llamé. Nos casamos y tuvimos un hijo juntos. Ahora me dices que siempre has amado a Laura. ¿Dónde estabas todo este tiempo? No debería haber dicho eso. Como personaje secundario, una vez que el protagonista masculino descubre sus verdaderos sentimientos, mi trabajo había terminado. No hacía falta añadir más drama, pero había momentos en los que las emociones iban más allá de la misión. Daniel se detuvo, giró ligeramente la cabeza. Sus ojos marrones me observaron con calma. Me quedé inmóvil. Durante todos estos años me había mirado así innumerables veces, pero después siempre me abrazaba. Sus labios rozaban mi mejilla y susurraba, Clara, llámame marido. Por eso pensé que al menos había algún tipo de sentimiento. El amor crece con el tiempo, ¿verdad? Pero ahora podía ver que, con cada mirada, él estaba más seguro de algo. No me quería. Nunca me había querido. Mi mano cayó lentamente, sin fuerzas. Daniel no dijo nada más y se marchó. Después de una breve sensación de decepción, volví a suspirar aliviada, como alguien que por fin escucha un veredicto que llevaba esperando mucho tiempo. Mi misión como personaje secundario finalmente había terminado. Llevé a mi hijo Leo de compras mientras tarareaba una pequeña melodía, pero el niño que normalmente no se separaba de mí parecía apagado. Incluso cuando lo llevé a comprar sus juguetes favoritos, seguía con expresión triste. Me di cuenta de que algo no iba bien y me agaché frente a él. ¿Qué pasa, Leo? El pequeño se sorbió la nariz. Papá se ha divorciado de ti y se ha ido a buscar a la tía Laura. Lo entendí y le pellizqué suavemente la mejilla. No te preocupes, pase lo que pase, él seguirá siendo tu padre. Leo bajó la mirada mientras agarraba mi ropa. Después de un rato, dijo en voz baja, yo también quiero ir a buscar a la tía Laura. Me quedé paralizada. Respiró profundamente y levantó la mirada hacia mí. Sus ojos marrones eran idénticos a los de Daniel. Mamá, a papá le gusta jugar con la tía Laura y a mí también me gusta estar con ella. ¿Me dejarás ir? Me quedé mirando a Leo en silencio. El niño no parecía entender realmente lo que significaban sus palabras. Le pregunté, ¿Laura te quiere? Sus mejillas mostraron 2 pequeños hoyuelos al sonreír. Claro que la tía Laura me quiere. Dice que soy el niño más increíble del mundo. No supe cómo reaccionar. Después de un largo silencio, dije lentamente, entonces, ella será tu mamá. ¿Estás seguro de que estás bien con eso? Leo se quedó sorprendido durante un instante y luego asintió. Está bien, mamá.
Cuando la tía Laura sea mi mamá, papá y yo seguiremos viniendo a visitarte. Solté una pequeña risa amarga. Tu padre no vendrá. Leo frunció el ceño y negó con la cabeza. Mamá, si eres buena como la tía Laura, papá seguro que querrá visitarte, y yo iré con él, ¿vale? Vale, respondí. Parecía sorprendido de que aceptara tan fácilmente. Parpadeó varias veces y después guardó con cuidado el colgante de jade que acababa de comprarle en el bolsillo. Perfecto, se lo guardaré a la tía Laura. Es muy bonito, seguro que le gustará. Observé su sonrisa con tranquilidad. El sistema habló rápidamente intentando consolarme. Anfitriona, no estés triste. Respondí con indiferencia. No pasa nada. Es el hijo de Daniel. Que padre e hijo tengan gustos parecidos no es extraño. Además, cuando estaba embarazada de Leo, hice que el sistema bloqueara todas las sensaciones. Podía comer y beber con normalidad, sin dolor ni complicaciones. Así que Leo se sentía más como el hijo del objetivo de mi misión que como mi propio hijo. Ahora que Daniel y yo habíamos terminado, mantener a Leo conmigo tampoco era práctico. Si él quería irse, no tenía sentido detenerlo. Después de ordenar todos esos sentimientos complicados, volví a suspirar aliviada. Ya no tendría que ocuparme de criar a un niño. El sistema también suspiró con alivio. Anfitriona, puedes pasar a tu siguiente objetivo. Mientras padre e hijo pensaban cómo ganarse el corazón de Laura, yo estaba intentando descubrir cómo llamar la atención de mi nuevo objetivo. Cada uno tenía sus propios problemas. Yo estaba sentada en la barra de un local elegante, hablando distraídamente con el apuesto camarero. Mis ojos seguían mirando hacia la esquina. El hombre estaba sentado cerca, tomando su bebida tranquilamente. Me sentí insegura y pregunté en voz baja al sistema. ¿Es el mejor amigo de Daniel? Y si finjo estar mareada por las copas, me acerco a él y simplemente llama a Daniel. Solo pensarlo me provocó otro dolor de cabeza. Si hubiera sabido que este hombre era mi siguiente objetivo, jamás habría estado siempre enfrentándome a él antes. Siempre intentaba interferir en mi relación con Daniel. Cada vez que Daniel me llevaba a sus reuniones, Alex mencionaba casualmente a Laura, haciendo que Daniel se quedara distraído y dejándome en una situación incómoda. Suspiré interiormente. Bebí unas copas más. Me levanté y caminé tambaleándome hacia mi objetivo. Alex estaba sentado con las piernas cruzadas, elegante y tranquilo, moviendo la copa entre sus dedos. De repente, la música subió de intensidad y la gente comenzó a moverse al ritmo, bloqueando completamente mi visión. Atravesé la multitud y entonces vi que alguien estaba sentado frente a él. Daniel, con su elegancia habitual, y Laura sonriendo. En el siguiente instante mi objetivo había desaparecido. Alguien tocó mi hombro. El camarero me entregó un juego de llaves. Señorita Rivers, se le han caído. Las recogí avergonzada. Muchas gracias. Él sonrió, asintió y volvió a la barra. Cuando se marchó, un hombre alto apareció tranquilamente delante de mí. Tenía una mano en el bolsillo y su sombra cubría mi figura. Alex bajó la mirada. ¿Me estabas buscando? ¿Qué pasa? Llevas un rato observándome. Me quedé rígida durante un momento. El sistema habló rápidamente. Anfitriona, ve a por él. ¿Irá por él? Me quejé en silencio. Cuando perseguí a Daniel, mi personaje era una chica inocente de 19 años, ingenua y completamente enamorada. 7 años después, ¿qué tipo de personaje podía interpretar para acercarme a Alex, justo cuando estaba a punto de hablar? Alex, ¿qué haces ahí parado? La tranquila voz de Daniel llegó acompañada de sus pasos firmes. Mi expresión cambió y rápidamente me escondí entre la gente que estaba cerca.
Daniel no podía verme. Ahora que mi objetivo era Alex, cuanto menos supiera Daniel, mejor. En ese momento, alguien me agarró y me apartó. Mi frente chocó contra el pecho del hombre y un ligero aroma a madera de sándalo me envolvió al instante. ¿Quién era él? Desde su posición, Daniel no podía verme y frunció ligeramente el ceño. «Solo es una pequeña gata perdida», dijo Alex con indiferencia. «No hagas tonterías», respondió Daniel con frialdad. Alex contestó despreocupado. «Ya estoy en casa». Seguramente Daniel pensó que yo era alguien con quien Alex estaba tonteando. Siempre había odiado que yo fuera a bares o locales de noche, pensando que allí solo había personas poco recomendables. Una vez fui a un bar por el cumpleaños de una amiga y cuando Daniel se enteró, estuvo distante conmigo durante medio mes. Tuve que esforzarme mucho para recuperar su atención. Alex habló con tono relajado. ¿No vas a volver? ¿No tienes miedo de que alguien intente acercarse a Laura? Daniel no respondió. Sentí su mirada sobre mí. Me acerqué más a Alex y sus dedos comenzaron a jugar distraídamente con mi pelo. «La prima de Laura también está aquí», dijo Daniel sin emoción. Me quedé paralizada. Inmediatamente entendí lo que quería decir. Cuando Daniel y yo estábamos juntos, había escuchado muchas veces que a la prima de Laura le gustaba Alex, pero muchas chicas se habían interesado por él, y él nunca parecía prestar atención. Ahora parecía que Daniel y Laura querían ayudar a esa chica a conquistar a Alex. Eso no podía pasar. Él era mi objetivo. Los dedos de Alex seguían entre mi pelo. Mantuve el rostro oculto contra su pecho y escuché cómo los pasos de Daniel se detenían. «La prima de Laura es una buena chica», dijo Daniel. «Lleva mucho tiempo esperando». Alex emitió un sonido indefinido. No era una negativa, tampoco una aceptación. Solo era la reacción de alguien que había guardado esa información en el rincón más olvidado de su mente. Finalmente, los pasos de Daniel continuaron alejándose hacia donde seguramente estaba esperando Laura. Solté el aire contra la camisa de Alex. «Ya puedes salir», dijo él. Me separé de él con toda la dignidad posible después de haber pasado 3 minutos pegada a su pecho. Me arreglé el pelo y levanté la mirada. Alex me observaba con esa expresión que había visto muchas veces durante los últimos 7 años. Me miraba como quien intenta entender algo que todavía no ha descubierto, con una atención que dejaba claro que tenía intención de hacerlo. «Así que», dijo. «Gracias», respondí, «por esconderte de mi mejor amigo, cuya exmujer acabas de convertirte». Su voz era completamente neutral. «De nada». Cogí mi bolso. El sistema hizo un pequeño sonido en mi mente. Lo ignoré. «Me estabas observando antes», dijo Alex. «Se me habían caído las llaves». «Antes de que se te cayeran las llaves». Lo miré durante un momento. Él me devolvió la mirada. La música estaba demasiado alta y la luz era demasiado tenue. Y todo esto ya era mucho más complicado que mi acercamiento a Daniel cuando tenía 19 años, cuando las reglas de la misión eran simples y yo era demasiado nueva como para pensar demasiado las cosas. «Iba a acercarme a ti», dije sinceramente. Mentirle a Alex parecía una estrategia bastante inútil a largo plazo, y había algo en su forma de mirarme que me hacía pensar que sabía detectar una mentira antes de escucharla. Y entonces apareció Daniel. «Y entonces apareció Daniel», repitió Alex. Inclinó ligeramente la cabeza. «No pareces molesta por haberlos visto». No era una pregunta. ¿Debería estarlo? Lo pensó durante unos segundos. Después señaló hacia una zona más tranquila de la barra. «Ven a tomar algo conmigo». Me miró fijamente. «Pareces alguien que lleva toda la noche interpretando un papel y necesita dejar de hacerlo». No supe qué responder.
así que simplemente lo seguí. Las primeras 3 semanas después de Daniel fueron sencillas a nivel práctico. Me mudé de aquella casa, que todavía conservaba su olor en el pasillo, y los dibujos de Leo pegados en la nevera con imanes. Encontré un piso con luz del norte y sin recuerdos emocionales. Cambié mi dirección para recibir la correspondencia. Cancelé las suscripciones que Daniel siempre olvidaba cancelar, algo que me llevó 2 horas porque había muchas más de las que imaginaba. Actualicé mis datos en diferentes lugares. Daniel llamó 2 veces durante la primera semana, no para intentar arreglar nuestra relación, solo para hablar del horario de Leo y preguntar si podía quedarme con él un martes. Le dije que Leo me había dicho que quería estar con la tía Laura. Se quedó en silencio. Después respondió: «Ya me ocuparé». «De acuerdo», dije antes de terminar la llamada. Leo me envió un mensaje una vez. «Hola, mamá. Laura me ha comprado el set de Lego más grande de la tienda». Le respondí: «Bien, disfrútalo». Después de eso no contestó. Terminé aquella semana sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en 6 años. El sistema estaba satisfecho. Yo estaba un poco inquieta por lo fácil que había sido romper ese vínculo. No era exactamente indoloro, pero tampoco era la sensación de arrancar algo de raíz que había imaginado. Era más como quitar algo que llevaba tanto tiempo presionando una herida que habías olvidado que dolía, hasta que desaparecía. Alex me escribió al día siguiente de aquella noche en el bar: «Bebes como alguien que está haciendo cálculos». Me quedé mirando el móvil durante un momento. El sistema apareció: «Anfitriona, este es tu objetivo. Responde con cariño». Y «Yo me encargo», le respondí al sistema. Escribí: «Tú observas a la gente como alguien que está haciendo vigilancia». Su respuesta llegó unos 30 segundos después. Justo. Después añadió: «Cena el jueves. Pasaré a recogerte». Le dije que le enviaría mi nueva dirección. Respondió que ya la tenía. Debería haberme parecido más extraño de lo que me pareció. Pero Alex llevaba años entrando y saliendo de la vida de Daniel y, por consecuencia, de la mía. Además, tenía esa seguridad que hacía que incluso las cosas inquietantes parecieran normales. Aún así, le envié mi dirección. La cena del jueves fue en un lugar tranquilo que no intentaba impresionar a nadie. Eso ya lo hacía mejor que todos los restaurantes que Daniel había elegido. Alex pidió sin mirar la carta. Yo también lo había hecho. Se dio cuenta, pero no comentó nada. Nos sentamos frente a frente, comimos y hablamos de cosas que no eran Daniel, ni Leo, ni Laura, ni los últimos 7 años de mi vida. Me preguntó qué había estado haciendo antes de conocer a Daniel. Le conté sobre el trabajo que tenía antes de que los parámetros de la misión cambiaran todo. Me escuchó de una forma que solo tienen las personas que realmente están interesadas, no las que simplemente esperan su turno para hablar. A mitad del plato principal preguntó: «¿Qué quieres?». No preguntó qué iba a hacer. No preguntó qué pensaba de la situación. Preguntó: «¿Qué quiero?». Dejé el tenedor sobre el plato. Hacía mucho tiempo que nadie me preguntaba eso. La misión nunca lo había hecho. Daniel, desde luego, tampoco. Y Leo nunca había necesitado preguntarlo, porque cualquier cosa que él necesitara siempre había pasado automáticamente a ser mi prioridad. «Estoy intentando descubrirlo», respondí. Alex me miró fijamente. «Está bien». Cogió de nuevo el tenedor y siguió comiendo como si acabara de preguntarme por el tiempo y hubiera recibido una respuesta completamente normal. Yo también retomé la comida. Nos quedamos en aquella mesa durante 3 horas. Según todo lo que se veía desde fuera, Daniel y Laura eran felices. Publicaban fotos juntos
Leo aparecía en la mayoría, sonriendo de esa forma en la que sonríen los niños cuando están viviendo algo nuevo y emocionante. Laura lo había llevado a un parque de atracciones. Había preparado postres elaborados con él. Lo había apuntado a una actividad extraescolar que, de alguna manera, Daniel nunca había sabido que existía. Clara ya había intentado apuntar a Leo 2 veces, pero siempre terminaban cambiando los planes, porque el horario de Daniel no encajaba. Yo no seguía sus redes sociales. El sistema me enviaba ocasionalmente actualizaciones relacionadas con la misión, pero normalmente las ignoraba. Aún así, me di cuenta de que los mensajes de Leo habían desaparecido por completo después de la segunda semana. El sistema no consideraba eso relevante. Yo lo interpretaba de otra manera. La primera señal de que el final feliz de Daniel era algo más complicado de lo que parecía llegó a través de Alex, aunque indirectamente. Pasábamos tiempo juntos de una forma difícil de definir. No era exactamente una relación. Tampoco era solo amistad. Era más bien como 2 personas que habían decidido ser sinceras la una con la otra y estaban descubriendo que eso era mucho más raro de lo que debería. Un día mencionó de pasada que Daniel lo había llamado 2 veces esa semana. ¿Para qué?, pregunté. Leo tiene fiebre con frecuencia y está durmiendo mal. Me quedé pensando durante unos segundos. A Laura no le gustan los planes alterados, dijo Alex. No lo dijo como una crítica, solo como un dato. Miré mi taza de café. Te preguntó si estabas disponible, añadió Alex. Tiene mi número. Le da vergüenza. Hubo una pausa. Además, Laura dijo que estaba bien que Leo estuviera contigo cuando se pusiera enfermo porque no quiere que se lo contagie a ella. La forma exacta en que lo dijo hizo que entendiera perfectamente el mensaje. Dile que Leo puede venir si Leo quiere venir. Alex se lo transmitió. 2 días después, Leo apareció en la puerta de mi piso con una pequeña mochila y una fiebre de 38.4 grados. Parecía más pequeño de lo que recordaba, o quizás simplemente había dejado de notar esos pequeños cambios diarios. Se quedó frente a la puerta mirándome con los mismos ojos marrones de su padre y dijo, intentando sonar completamente normal: «Hola, mamá». «Hola». Me aparté para dejarlo entrar. «¿Has comido?», negó con la cabeza. Le preparé una sopa de arroz. Leo se sentó en la encimera de la cocina y me observó mientras cocinaba. No habló mucho. Después de comer, se quedó dormido en el sofá. Lo cubrí con la manta que había dejado aquí por accidente hacía meses. Una manta que había lavado y guardado doblada en el armario, sin preguntarme realmente por qué la había conservado. Durmió durante 4 horas. Cuando despertó, su fiebre había bajado a 37.8 grados y me miró con una expresión que reconocí. La expresión de alguien que tenía algo dentro de la cabeza, pero todavía no sabía cómo decirlo. «Mamá», dijo. «¿Sí?». «El regalo de Lego que me compró la tía Laura cuenta como regalo de cumpleaños, aunque no era mi cumpleaños», pensé durante un momento. ¿Ella dijo que era un regalo de cumpleaños? No. Entonces no. Se quedó callado unos segundos. Se enfadó cuando me puse enfermo. Dijo que no quería contagiarse. Le acomodé la manta. Papá dijo que no estaba enfadada, que estaba preocupada. No respondí. Sí estaba enfadada, dijo Leo en voz baja. Lo miré. Sus ojos marrones estaban muy serios. No le di la razón. Tampoco lo contradije. Solo pregunté: «¿Quieres más sopa?». Asintió. Y dejamos aquel tema ahí por el momento. Daniel vino a recoger a Leo aquella tarde. Se quedó en la puerta de mi piso, un lugar en el que nunca había estado antes, y miró alrededor con esa expresión de alguien que esperaba encontrar una cosa y se encontraba con otra.
El piso estaba limpio y ordenado. Había varios cuadros pequeños en la pared que había colocado porque quería verlos, no porque combinaran con nada. Leo estaba dormido otra vez. Daniel me miró. Yo le devolví la mirada. Parece estar mejor, dijo. La fiebre casi ha desaparecido. Hubo una pausa. Volvió a mirar el piso. Tú pareces... Puede quedarse a dormir aquí esta noche si lo necesita, dije. La decisión es tuya. Daniel asintió lentamente. Se quedó allí unos segundos más de lo necesario. Clara, no tienes que decir nada. Cerró la boca. Buenas noches, Daniel. Se marchó. Alex me preguntó una vez, unas 6 semanas después de empezar lo que fuera que estábamos construyendo, si alguna vez había querido realmente a Daniel. Lo pensé con sinceridad. Me llevó un momento. Me importaba, dije. De verdad. Hubo momentos que fueron más allá de la misión. Hice una pausa. Pero siempre iba a marcharme cuando terminara. Respiré lentamente. Lo que no esperaba era que él tuviera tanta prisa por dejarme ir. Me quedé en silencio. Tampoco esperaba a Leo. ¿Y Leo? Preguntó Alex. Miré por la ventana. Leo fue una sorpresa. El sistema había bloqueado la mayoría de las sensaciones del embarazo, así que técnicamente él siempre había sido el hijo de Daniel, tanto como mío. Pero me detuve. Cuando tenía pesadillas, venía a mi lado de la cama. Cuando se hacía daño, me llamaba a mí. Cuando aprendía una palabra nueva, era a mí a quien se la contaba primero. Me quedé callada unos segundos. No me había dado cuenta de cuánto de todo eso había guardado dentro de mí hasta que desapareció. Alex me observaba. ¿Por eso no estás cortando completamente el contacto? En parte, me giré desde la ventana. Y en parte porque hay cosas que haces independientemente de los parámetros de una misión. Él asintió, como si aquello confirmara algo que ya sospechaba. ¿Y yo? Preguntó. ¿Tú qué? ¿Soy parte de los parámetros de la misión? Estudié su rostro. Alex tenía una cara que merecía ser observada con atención. Siempre había algo más en él de lo que mostraba a simple vista. Lo eras. Respondí con sinceridad. ¿Y ahora? Respiré profundamente. El sistema lleva semanas queriendo que acelere el acercamiento, dije, y sigo sin hacerlo. ¿Por qué? Señalé vagamente el espacio entre nosotros, ese espacio que se había vuelto mucho más complicado de lo que cualquier parámetro de una misión podía explicar. Porque esto no es algo que quiera ejecutar siguiendo un calendario. Se quedó callado durante un momento. Después preguntó, «¿Entonces qué quieres?» La misma pregunta. Ya era la tercera vez. Siempre la misma pregunta. Paciente y directa, sin ninguna de la presión que normalmente acompaña a alguien que quiere una respuesta. Quiero descubrir qué quiero. Lo miré. Por primera vez en años. Vale, dijo Alex. Y eso fue todo. Sirvió más té y observamos cómo la tarde entraba por la ventana. Era la primera vez en mucho tiempo que me sentía tan tranquila que incluso me costaba encontrar una palabra exacta para describir esa sensación. La primera grieta visible entre Daniel y Laura apareció 3 meses después del divorcio. Me enteré por Leo, porque Leo había empezado a venir más a menudo, no de una forma dramática. No apareció llamando a la puerta diciendo que quería volver a vivir conmigo. Simplemente empezó a venir algunos miércoles por la tarde y algún fin de semana con su mochila, sus deberes y un creciente archivo mental de cosas que Laura había dicho y que él intentaba entender. A Laura no le gustaba el ruido que hacía Leo. Una vez le había dicho que su energía era agotadora. Era perfecta en las fotos cuando estaban haciendo algo que ella quería mostrar y distante cuando estaba cansada.
Leo contaba todo aquello con la cuidadosa neutralidad de un niño pequeño, intentando ser justo. Pero yo lo conocía desde hacía 7 años. Podía escuchar todo lo que había detrás de sus palabras. Papá dice que solo necesita acostumbrarse, dijo Leo un miércoles mientras yo le ayudaba con los deberes de matemáticas. ¿Eso es lo que él piensa? Leo borró una respuesta equivocada. La mira cuando ella no está mirando. Levanté la vista. ¿Qué quieres decir? Como si esperara que cambiara y se convirtiera en otra persona. Miré a mi hijo. Tenía 7 años y estaba describiendo la necesidad emocional de alguien con más precisión que muchos adultos. ¿Estás bien?, pregunté. Me miró con esos ojos marrones. Una vez le dije que olía bien. Me respondió que los niños dicen las cosas más raras. Dejé el lápiz sobre la mesa. ¿Sabes qué? Leo me miró con curiosidad. Cuando te dije que tu sopa estaba buena, tú me diste las gracias y después me preguntaste si quería más. Sonreí. ¿Quieres más sopa? Parpadeó y después empezó a reír. Era el sonido de que, durante un momento, todo estaba bien. Yo también me reí. Nos quedamos en la mesa otra hora después de terminar los deberes. Daniel me llamó directamente en el 4.º mes. No era sobre Leo, era sobre mí. Casi no contesté, pero finalmente lo hice. Hubo silencio durante unos segundos antes de que hablara. He estado pensando en algunas cosas. Esperé. Cuando miro a Leo, dijo lentamente, sigo viendo todas las cosas que no noté. Pausa. ¿Cómo preparabas sus comidas exactamente como le gustaban? ¿Cómo sabías que estaba enfermando antes de que aparecieran los síntomas? Tú. Se quedó callado. Sabe la letra completa de 3 canciones diferentes porque se las cantabas cuando era pequeño. No dije nada. Me lo dijo. Dijo, mamá me enseñó. Seguí en silencio. No sé cuál es el segundo nombre de Laura, dijo Daniel. Llevamos meses juntos y me he dado cuenta de que nunca se lo he preguntado. Al parecer, eso era lo que quería decirme. Daniel. Lo sé, suspiró. Solo sigo pensando que pasé 6 años mirándote y nunca vi. Me quedé pensando unos segundos. En algún lugar de mí existía una versión de esta conversación que había imaginado durante los años más difíciles. La versión donde Daniel se daba cuenta, volvía, y la misión terminaba de otra manera. Pero esa versión pertenecía al personaje que yo estaba interpretando, no a mí. Viste lo que elegiste ver, dije. Silencio. Eso no es un crimen. Simplemente fue lo que ocurrió. Clara. Fuimos lo que fuimos. Leo sigue siendo tu hijo. Estará bien. Hice una pausa. Cuídate. Colgué. El sistema intentó decir algo. Le pedí que se callara. Me quedé en el piso con la luz de la tarde sobre los cuadros de la pared. No pensé en nada concreto hasta que la sensación volvió a calmarse. Alex apareció 20 minutos después. No lo había llamado, pero a esas alturas conocía un poco mis horarios. No porque me vigilara, sino porque las personas atentas terminan aprendiendo los pequeños ritmos de quienes forman parte de su vida. Traía café. Se sentó frente a mí y no preguntó qué había ocurrido. Simplemente me entregó la taza y me observó con esa atención tranquila que poco a poco había dejado de incomodarme. Ahora era lo más estable de mi día a día. Me llamó para sentirse mal en voz alta, dije. ¿Ayudó? A él no. Bajé la mirada hacia la taza. Quizá a mí sí. Agarré el café con ambas manos. Me siento menos como un capítulo que se saltó. Alex asintió lentamente. ¿Por qué nunca le dijiste a Daniel que me viera? Lo miré. Durante todos esos años estabas viendo cómo no me veía. Pausa. ¿Por qué no dijiste nada? Alex me observó durante un largo momento. Se lo dije 2 veces.
Me quedé sorprendida. El primer año, parpadeé. Me dijo que no entendía nuestra relación. La voz de Alex era completamente tranquila. Dejé de mencionarlo. Lo miré fijamente. Y después hizo una pausa. Cuanto más tiempo pasaba, más pensaba, se detuvo. Luego continuó con más cuidado. Parecía que estabas gestionándolo. Bajó la mirada un instante. Y no estaba seguro de qué era peor. ¿Qué? Interrumpir tu vida obligándolo a darse cuenta. Me miró. O quedarme observando y esperando. ¿Esperando a qué? Sus ojos encontraron los míos. Algo en la habitación cambió. O quizás simplemente dejé de ignorar algo que llevaba meses presente. Alex. Clara. Lo interrumpí. Si ahora vas a decir algo que destruya todos los parámetros de la misión, necesito que sepas que tengo una relación bastante complicada con la gestión del tiempo. Parecía completamente tranquilo para alguien que acababa de recibir la advertencia más extraña que probablemente había escuchado en su vida. Mis parámetros, dijo con cuidado, llevan fuera del marco original desde hace bastante tiempo. Dejé la taza de café sobre la mesa. Los míos también. La luz de la tarde cambió poco a poco y ninguno de los dos dijo nada durante un rato. Y estaba bien, porque algunas cosas se comunican mejor en silencio que con palabras. Y para entonces, los dos lo sabíamos. Leo apareció llorando en mi puerta por primera vez un sábado por la mañana del 5º mes. No era un llanto por enfermedad, ni por dolor. Estaba allí parado con la mochila apretada contra el pecho, como si fuera un escudo, mientras las lágrimas le caían por las mejillas. Cuando abrí la puerta, simplemente me miró y dijo, «Quiero volver a casa». Me quedé en la entrada mirando a mi hijo. En su otra mano tenía el colgante de jade, el que había guardado para Laura, el que había metido en el bolsillo en la tienda de juguetes con tanta seguridad. Me lo tendió. Pensé que a la tía Laura le gustaría. Bajó la mirada. Dijo que era un regalo raro para que un niño lo hiciera y lo dejó en la encimera de la cocina. Cogí el colgante. Leo me miró. «Ella no es mala», dijo con cuidado. Solo no es como tú». No lloré. No dije, «te lo dije». No dije nada que pudiera influir en la forma en la que él estaba procesando aquello, porque necesitaba entenderlo por sí mismo. Y después de 7 años había aprendido que lo más importante que podía hacer por Leo era no interponerme en su camino, pero seguir estando ahí cuando me necesitara. Me aparté y él entró. Le preparé el desayuno. Se sentó en la encimera y me observó cocinar igual que había hecho cuando estaba enfermo. Algunas cosas el cuerpo de un niño las recuerda antes de que su mente consiga entenderlas. Después del desayuno me senté frente a él. «Leo», levantó la mirada, «siempre voy a quererte. Eso no va a cambiar». Mantuve sus ojos. «Pero algunas decisiones cambian las cosas. Puedes venir aquí siempre que lo necesites, pero tu casa con tu padre y Laura sigue siendo tu casa. Y esas relaciones siguen siendo algo que tú tienes que descubrir». Se quedó callado durante un momento. «¿Estás enfadada conmigo?», preguntó. «No, deberías estarlo», negué suavemente. «Tenía 7 años. Hice una pausa. Tomaste la decisión que tenía sentido para ti en ese momento, y eso está bien». Tragó saliva. «El colgante de jade», lo miré. «¿Puedo dejarlo aquí para cuando venga?». «Sí». Se relajó en la silla de esa forma en la que los niños se relajan cuando algo que llevaba mucho tiempo pesando sobre ellos finalmente desaparece. Lo observé y sentí algo dentro de mi pecho que el sistema no tenía ninguna categoría para describir. Daniel vino a recoger a Leo aquella tarde. Se quedó en el pasillo de mi piso. Leo corrió a buscar su mochila y Daniel me miró. «Ha llorado esta mañana». «Lo sé». Me llamó a mí primero
Hizo una pausa. Dijo que quería venir contigo. Esperé. Lo traje hasta aquí, dijo Daniel. Lo miré. Daniel había llevado a su hijo llorando hasta mi puerta, en lugar de intentar quedarse con el consuelo que Leo estaba buscando. De alguna manera, era lo más sincero que Daniel había hecho en 6 años. Gracias, dije. Su mandíbula se tensó. Miraba por encima de mi hombro hacia el interior del piso. Sus ojos recorrieron los cuadros de la pared, la cocina limpia, el colgante sobre el alféizar de la ventana, donde lo había dejado, y esa sensación tan particular de un lugar que pertenece completamente a la persona que vive en él. Clara, Daniel, eres... Se detuvo. ¿Eres feliz? Pensé en la pregunta, no fingiendo pensar, realmente pensando. Estoy llegando a serlo. Asintió lentamente. Leo volvió con su mochila, hablando ya sobre algo que había dejado en casa de Laura y que quería recoger al día siguiente. Daniel puso una mano sobre su hombro. Caminaron hacia el ascensor. Yo me quedé en la puerta observándolos. Antes de entrar, Daniel miró atrás una vez, no con esperanza, no como una petición, solo con la expresión de un hombre que finalmente empezaba a comprender el tamaño de aquello que había dejado de ver. Levanté una mano. Él hizo lo mismo. Las puertas del ascensor se cerraron. 6 meses después del divorcio, los parámetros de la misión con Alex habían sido abandonados por completo. El sistema terminó aceptándolo con lo que interpreté como una especie de profesionalidad resignada. Objetivo alcanzado correctamente, dijo, con el tono de alguien que había dejado de intentar controlar el proceso y simplemente se limitaba a registrar el resultado. Alex y yo no éramos un romance dramático. Éramos 2 personas que habían decidido decirse la verdad y habían descubierto que eso era mucho más íntimo que muchas cosas a las que normalmente se les pone ese nombre. Con el tiempo le conté lo del sistema. Tuvo más preguntas que la mayoría de las personas, y mejores preguntas, y escuchó las respuestas como hacía con todo, con calma, sin huir. ¿Te molesta?, le pregunté una vez, que al principio llegara a ti como parte de una misión. Lo pensó. Me molesta un poco menos de lo que le molestaría a la mayoría de la gente. Lo miré. ¿Por qué? Porque dejaste de tratarlo como una misión. ¿Cuándo? La primera cena. Pausa. Podrías haber acelerado las cosas esa noche. Elegiste no hacerlo. Era verdad. En ese momento había sido consciente de la decisión. Y había elegido no hacerlo porque sentía que apresurar a Alex era arruinar algo que todavía no había terminado de comprender. Ahí fue cuando la misión empezó a apartarse. Dije, lo sé, me miró. Ahí fue cuando conocí a la verdadera tú. El momento en que Daniel finalmente lo entendió llegó en el 7º mes. Fue durante la cena de cumpleaños de un amigo que teníamos en común. Estábamos todos allí. Daniel y Laura llegaron juntos. Yo llegué con Alex. Laura me miró y sonrió con esa sonrisa de alguien que cree haber ganado algo y disfruta que los demás lo sepan. Yo le devolví la sonrisa sin sentir nada especial. Daniel miró a Alex. Después me miró a mí. Y en ese momento, la luz del restaurante, el ruido de la sala, Leo sentado en una mesa cercana hablando con un primo. Daniel me vio reír por algo que Alex había dicho. Una risa real, de esas que no puedes fingir porque nacen de la tranquilidad del cuerpo antes de que el sonido salga. Él nunca me había visto reír así. En 6 años nunca me había dado algo que provocara una risa así. Vi cómo lo entendía. Vi el instante exacto en el que la verdad llegó. La mano de Alex estaba en mi espalda, ligera, presente, y yo no estaba interpretando nada. Simplemente estaba allí siendo yo misma con alguien que había dejado espacio para que existiera.
Daniel volvió la mirada hacia Laura, que estaba contando una historia al resto de la mesa. La miró como una vez lo había visto mirar un punto en el horizonte, seguro de que allí estaba aquello que buscaba, y empezando lentamente a sospechar que quizá estaba equivocado. Esa noche no hablamos. Al salir, Alex dijo en voz baja: «Por fin lo vio». Sí. Caminamos unos pasos. ¿Eso ayuda? Lo pensé. Los años, la risa de Leo, la sopa de arroz a las 3 de la mañana, el colgante de Jade, las misiones terminadas y todo lo que había existido más allá de ellas. No cambia nada, dije. Pero sí, un poco. Alex asintió. Caminamos hacia el coche. La noche estaba despejada. Leo me había enviado un mensaje desde la cena preguntando si ya me había ido. Le respondí: «Todavía no». Después preguntó: «¿Has comido tarta?». Me respondió con 3 emojis de tarta y un pulgar hacia arriba. Guardé el móvil. La tragedia no fue perderme. Pensé. La tragedia fue no verme mientras estaba allí. Daniel tendría que cargar con eso, y yo cargaría con algo completamente diferente. Algo que era mío, completamente mío. Por fin. De verdad mío. ¿Qué opinas? ¿Crees que cada uno recibió lo que merecía? ¿O piensas que el final de la historia debería haber sido todavía más duro? Si te ha gustado esta historia, no olvides dejar un comentario, darle a me gusta, suscribirte para más historias de drama emocional y segundas oportunidades.